no se planteó, no nos plantearon una reunión para revisar si estuvo bien hecho o estuvo mal hecho. Sí es cierto, hay una comisión instalada del Frente Amplio, con ediles, integrantes de la mesa política y nosotros mismos, para hacer un seguimiento y que está resuelto desde diciembre. O sea que en realidad hubo una diferencia en cuanto a la estrategia para el abordaje de la revisión que es necesaria. Porque lo planteamos desde el principio. Esto es un trabajo muy complejo que hace 4 años empezó. Esto no es que lo inventamos el año pasado. Desde el año 1978, Canelones no tenía registrado, no tenía un registro actualizado de qué tenemos edificado arriba del departamento. Y nos encontramos con la sorpresa, después de 4 años de trabajo con fotografía aérea, fotografía de frente y de perfil, o sea, 2 fotos por vivienda o por padrón, nos encontramos con la sorpresa de que de los 11 millones de metros que teníamos registrados, en realidad tenemos más de 19. Estamos hablando de 2 departamentos del interior juntos metidos dentro de Canelones, que implicó esa actualización. Y eso va a generar desfasajes, errores e interpretaciones, o incluso en algunos casos capaz que alguna injusticia. Sabíamos que se iba a ocurrir, hay un margen para eso, y sobre ese margen hay que actuar, hay que trabajar. Correcto. Orsi, ajustes sí, pero dar marcha atrás no. En algunos casos quizás sí. A ver, la contribución inmobiliaria se fija sobre el valor de la propiedad. Lo que hicimos nosotros fue registrar qué es lo que tenemos arriba del departamento. Con Catastro se lo ofrecimos, esta es la realidad que tenemos. Catastro le pone valor y sobre ese valor se marca la contribución. Evidentemente pasan un montón de cosas. Es decir, esto es un dato objetivo. Objetivo quiere decir, bueno, tengo una fotografía que incluso se le muestra a la población, que puede tener errores y los ha tenido. Nosotros de 180 casos, de 180 reclamos, 120 ya fueron solucionados a favor de lo que planteaba el vecino. Decía, esto no es una construcción, es un techito que yo tengo, o este valor metro no es el ajustado, y eso se corrigió en 120 casos, en 180. Perdón la interrupción, ¿allí funciona la lógica pague y después proteste? No. Hay un formulario donde ponen por qué no está de acuerdo, y ahí se congela la situación, se va, y la respuesta es casi inmediata porque tenemos línea directa con Catastro. Es un trabajo muy bien hecho y creo es inédito en el país, es decir, un registro palmo a palmo del departamento y la habilitación de Catastro con respecto a los valores. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Pudo haber algún desfasaje en el cálculo, como le estaba planteando recién, esos 120 casos, o de repente puede darse el caso de gente que le aumentó mucho y no tienen la posibilidad de pagarlo. A ver, no es el caso de aquel, quizá, que tenía aforado en $20.000 su propiedad y en realidad el aforo es 300.000. Hemos tenido casos de ese tipo. ¿Por qué? Porque hay 50.000 padrones que figuraban como baldíos y ya no lo son. Se puede tener todo tipo de construcción. Un supermercado muy conocido de la ruta interbalnearia figurado como baldío. Es decir, sobre esa realidad no podíamos seguir, teníamos que mejorar los datos. Sobre esos datos se carga sin ningún cambio la contribución inmobiliaria. Y se pueden dar, y se dan, situaciones complicadas para la gente. Lo de justo e injusto es muy difícil de aplicar cuando uno habla de tributos, pero sí puede darse situaciones complicadas. Por ejemplo, alguien que heredó una casa con muchos metros, que no estaba actualizado y que de repente le saltó de 10, 12 a 30.000. Conviene aclarar lo siguiente, el 81% de los casos de todo el departamento, de los padrones, o se mantienen o bajan o suben hasta 2.500 pesos por año, o sea, 200 pesos por mes. El 81. Las 2/3 partes, si aumentan hasta 1.000 pesos por año. Pero entonces tenemos ese 20% complejo, en el cual hay un 2%, solo un 2% que tiene aumento por más de 15.000 pesos. Pero ese 2% son 4.000 padrones. Y 4.000 padrones son un montón, es real. Ahora bien, lo que tenemos que buscar es cuáles fueron las razones por las cuales esa cifra se disparó y qué posibilidades de corregir hay o qué posibilidades de adaptarnos a lo que la situación de la familia nos obliga a adaptarnos. Y bueno, tenemos una tradición de 5 o 6 años donde tenemos un tribunal de revisión donde analiza y de repente hay alguien que viene y te plantea, yo no puedo. Y hay que buscar la vuelta para que se pueda acoger al circuito de ciudadano y contribuyente, pero sin ahorcarlo. Está muy bien. Quiere decir que lo primero, lo más importante, no se deja sin efecto este nuevo sistema, este reajuste. Sí va a haber una revisión en todo caso. ¿Se va a apelar al caso por caso? Es que lo estamos haciendo. Esto que yo planteo. Es lo que decía. Se hace caso a caso. A ver, no es pensable hacer 200.000 estudios por los 209.000 padrones que existen, pero ante la solicitud de una persona no tenemos más remedio y además creo que es una obligación nuestra revisar caso a caso. De todas formas también la ola de reclamos o ese
eso que se ha levantado y que nos consta que existe, tiene tiene también una contracara, que es, tenemos 8.000 padrones más, con respecto al año pasado, hay 8.000 padrones más que se pusieron al día. Es decir, a esta altura, en este mes de enero, no es que no haya habido, que la gente no haya ido a pagar, la gente fue a pagar, pero no solo fue a pagar y se recauda un poco más, sino además hay 8.000 contribuyentes más. Es decir, esto que yo te decía del 81% que solo se toca un poco o baja o se mantiene, tiene un reflejo concreto en la realidad. Ahora, hay zonas que sí generó algún alboroto con razón explicable, ¿no? Exacto, porque allí vamos al apunte de lo que corresponde por parte de la oposición. Hizo lo que debía, cuando hay un cambio tan dramático en algunos casos, comienza un relevamiento. Es así que el diputado de la calle Pou empieza como a detectar ciertas situaciones. ¿Eso les determinó a ustedes un cambio en la actitud en cuanto a esta postura que asumen de revisar aquellos casos donde se entiende que hay una inexactitud o, bueno, usted decía lo difícil que es determinar justicia e injusticia, pero por lo menos donde hay margen para el reclamo? Nosotros desde el principio sabíamos que esto iba a ocurrir, que iba a haber algún ruido, porque evidentemente cuando aumenta la contribución, siempre que se aumentan los impuestos se genera un rum que tiene una razón. Y ahí la oposición se movió de manera diferente. Una cosa es el diputado Lacalle, donde plantea su situación particular y a partir de ahí es que hace todo un análisis y una visión del asunto, incluso convocando a conseguir abogados para hacer un reclamo. Es una forma de encarar el tema que no comparto. Después tenemos la otra oposición, la que encabezada por el diputado Peña, incluso por sectores del Partido Colorado, que plantearon, está bien, entendemos que lo que ustedes han hecho tiene una base sólida. Estuvo la Facultad de Ingeniería atrás de esto, la Dirección Nacional de Catastro y la Facultad de Arquitectura, en un trabajo que consideramos muy serio. Pero entonces nos dice, bueno, pero esto genera injusticia, genera aumentos que son desmedidos. Así nos planteó parte de la oposición. Queremos integrarnos a un equipo de trabajo que haga un seguimiento para colaborar con lo que usted hace, pero a su vez para aportar nosotros la información que tenemos. Obviamente, en la misma línea que nos planteó el Frente Amplio desde el principio, hacer un seguimiento para tener cuidado, que no se nos desmadre la cosa por aumentos excesivos en algunos lugares. Lo que sí, bueno, esa diferencia existe en la oposición y estamos dispuestos a transcurrir por este camino. El otro nos parece que no es muy responsable, porque incluso se apoya en situaciones concretas, particulares, que es preferible no entrar, creo que no conviene. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que consideramos que tenemos que hacer es admitir que esto tiene un margen de error, como dijimos, de un 2%, es decir, donde de repente estuvo mal calculado el metro o de repente fue mal calculado por parte nuestra porque se caracterizó diferente la propiedad, y en base a eso ver cómo se corrige caso a caso. No cabe otra cosa. Y creo también, el viernes incluso tuve reunión con el Partido Independiente, que si bien no tiene participación en la Junta Departamental, tenía situaciones concretas que los vecinos le plantean, porque ese es otro tema. Yo puedo decir, solo es un 2% de los 200.000 padrones, ahora esos 4.000 padrones, que son individuos, que hay familias detrás, que unas son muy pudientes y otras quizás no tanto, van y reclaman en la primera puerta que encuentran, y es cierto, y entendemos, y son nuestros compañeros frente amplistas, militantes, o de repente es un diputado nuestro o de la oposición, y le hacen planteo, y de repente 10 planteos que se le hagan un día a una persona, evidentemente genera cierta alarma. Claro. Uno dirá 10 en 200.000, bueno, pero son 10. Sí, desde ya, porque y tenemos la obligación de sentarnos a ver esa situación, y siempre le hemos encontrado una salida, es decir, hay decretos vigentes y a su vez planteamos que si hay que hacer decretos nuevos para contemplar con un paraguas un poco más amplio las situaciones más dramáticas o que aumentó demasiado o que los porcentajes no son lo más convenientes, estamos dispuestos y desde siempre, porque aparte ha sido nuestro estilo. ¿Por qué? Porque esta era parte de nuestro plan, era una de las tareas fundamentales y que nos permiten hacer todo lo otro. Bien, Intendente, bueno, hasta aquí más o menos vamos entendiendo que hay margen para el ajuste, para el estudio caso a caso, que hay un vínculo con cierto sector de la oposición, que también se tratan de calmar las aguas hacia la interna del Frente Amplio, pero llama la atención que después sí van surgiendo como algunos conceptos por parte del diputado Esteban Pérez, del sector mayoritario del Frente Amplio, por Canelones. Cuestionó a sus colegas de la oposición que están realizando gestiones políticas para dejar en suspenso la medida, dijo que lo que hacen, lo hacen porque son de extracción
oligárquica. Y allí empieza con el concepto de que, bueno, si no tienen posibilidades, algunos sectores dicen que si no tienen posibilidades, que se muden, que vendan esta casa y compren otra en un lugar más barato. Allí es donde empieza una confrontación como de ideas, que ya parece que debería haber quedado superado. Se entrevera mucho, ¿no? Yo creo que fue un error por parte del diputado de la calle plantear una situación concreta que era la personal o de la... Yo creo que eso fue un error porque en realidad creo que no se generaliza o no se hace un análisis general del asunto, sino que se va a situaciones concretas. A ver, la contribución se dispara por el valor de una propiedad. Entonces, una cosa es una persona que vive, que es de clase media, que tiene un ingreso fijo y que tiene una propiedad que de repente le aumentó el valor de la contribución, porque en ese lugar el valor metro aumentó muchísimo. Nos pasa en Ciudad de la Costa. Claro. Y otra cosa es situaciones que sabemos que son solventes, que son sólidas. Yo de repente no entro en la categorización. Yo creo que existe sí una oligarquía a nivel nacional, siempre existió en América Latina, donde hay situaciones bastante más holgadas que las otras. Y bueno, ahí de repente la contribución se disparó mucho. Se habla de un 900%. El otro día un vecino decía en la zona de Las Piedras, me duplicaron la contribución. Entonces nos preocupamos. Sí, me lo aumentaron al doble. Tiene un comercio, una actividad comercial en la avenida Doctor Puey. ¿Y cuánto pagabas de contribución? 3.000, y ahora pago 3.500, ahora pago 7.000. Ahí tenemos una duplicación que obedece a, digo, está, y ahí entendió que no podía seguir pagando 3.500 pesos. Pero después se dan estas otras situaciones, como por ejemplo algunos barrios muy pesados, digo, donde por ejemplo el valor propiedad anda arriba de los 200, 300 mil dólares. Y bueno, pero yendo a lo otro que tú planteabas, cuando se empieza a politizar tanto el asunto, no pierde sentido lo técnico. Usted decía hoy, hubo un resultado, este es el resultado de un trabajo profundo desde el punto de vista científico, técnico, participó la facultad, la dirección de catastro, nos llevó 4 años. Y eso puede ser entendible, hasta que empiezan esas connotaciones, esas adjetivaciones diciendo, no, que paguen los oligarcas, total, para eso tienen. O lo otro también, o decir que esto es injustificado, como he escuchado decir al diputado de la calle. Así como dijo en su momento que no íbamos a ser capaces de hacer el saneamiento y las calles Ciudad de la Costa, así como dijo que el centro cívico nunca iba a ser una realidad. O sea, hay actitudes para posicionarse en cualquiera de las dos veredas, ¿verdad? Y una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Cuando la oposición viene y nos plantea la necesidad de colaborar o la vocación de colaboración, entonces yo creo que acá lo que está pasando es que se está entreverando mucho la cuestión y hay una necesidad de marcar cierto perfil en la interna de los propios sectores políticos. Acá no es una línea que pase atravesando, yo creo que sí, que está pasando.